fue la sexta esposa del hombre más inestable y horrible del Renacimiento en Inglaterra. También fue la única que pudo sobrevivir a él, gracias a su ingenio, y también ayudó a reconciliar a sus hijos con él. Una mujer admirable totalmente. ¿De quién estoy hablando? Como ya vieron en el título del video, hoy en Voces del Imperio estaremos hablando sobre Catalina Parr. Así que, comencemos. Nuestra bella Catalina nació en 1522, hija de Sir Thomas Parr y Maud Green. Maud, la madre de Catalina, fue dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Cuando Catalina estaba en el poder, su mamá fue su dama de compañía. En cambio, su papá tristemente falleció cuando ella era muy chiquita de edad. Así que no tuvo una relación demasiado con ella. Pero eso sí, gracias a que su mamá fue dama de compañía de Catalina, le inculcó a Catalina un montón sobre los estudios. Le enseñó latín, francés, italiano, historia, religión y literatura. Y obviamente, junto con la época, también aprendió a administrar un hogar. Y sobre música. O sea, le enseñó más de lo que tenía que haber enseñado y obviamente lo que ella tenía que saber para la época. Tristemente, también para la época, porque no podemos decir tristemente para actualmente tristemente, para aquella época era algo bastante común, como ya habíamos dicho. A los 16 años su mamá la prometió y la casó con Edward Morgan, un noble de alta alcuria en aquella época, ya que para todo el mundo que ya conocemos, el matrimonio en aquella época no era por amor, era más por conveniencia y poder político. De esta relación no conocemos mucho, ya que a los años de haberse casado, Edward falleció y no hay mucho registro de cómo fue la vida con él. Pero ahí quedaría Catalina viuda por primera vez. En 1534, Catalina se volvería a casar, esta vez con un hombre llamado John Neville, tercer barón de Lantimer. Esto ya era otra cosa. Aparte de ser su esposa, también era madrastra, porque esta mujer, ella sabía ser mamá de otros hijos. Era madrastra también. Mientras vivía con él, ellos vivían al norte del país. El norte era uno de los lugares más conservadores en aquella época. Lo que empezaría con un gran problema, ya que en 1536 empezaría la peregrinación de Grecia. Una rebelión que empezaría porque muchas personas bastante conservadoras no estaban de acuerdo con las reformas que estaba haciendo Enrique VIII por Ana Bolena, que ya pronto hablaremos sobre ella, que ella habían puesto de que se rompieran con la Iglesia Católica. Entonces no estaban de acuerdo, entonces empezó esa rebelión. Tristemente, varios rebeldes que apoyaban a Enrique sobre lo de la reforma capturaron a Catalina y a sus hijastros en el castillo de Lantimer, al norte del país, para forzar a su esposo John a unirse a ellos, ya que John no quería, o sea, él no iba, o sea, sus creencias no iban a él, y más encima Enrique pensaba que él estaba contra, o sea, que John estaba en contra de sus reformas y contra él, algo que le costó muchísimo a John de contarle y decirle y demostrarle que su dignidad y su ser estaba con la corona, o sea, con Enrique VIII. Al final de cuentas, técnicamente dejaron libres a Catalina y a sus hijastros, felizmente, porque esta historia hubiera terminado muy diferente si no lo hacían, si los hubieran asesinado. Pero esto dejó muy marcada a Catalina. Obviamente, te acaban de secuestrar en tu propia casa. Cualquier persona caería con traumas.
se dio cuenta que vivir en un país como Inglaterra en medio de una reforma religiosa no era la cosa más bella del planeta, y más encima con un rey tan volátil. Pero aún era joven ahí, aún era joven Enrique VIII ahí, así que lo volátil se viene de nacimiento de él, pero bueno, así que no podía hacer nada. Gracias a estar casado con el varón John, Catalina aprendió varias habilidades también. También experimentó la experiencia política, la economía y la gestión de un hogar, que eso ya lo sabía, obviamente, la gestión de un hogar, pero aprendió sobre política y sobre la economía de cómo ella manejaba. Entonces, ya esa cosa le serviría para más adelante, para poder guiar el planeta. No tan así, pero le sirvió bastante. Pero la vida no es tan feliz que digamos. Y al tiempo, más exactos, en 1543, su esposo fallecería. De alguna de viejito, porque él era bastante mayor que Catalina. O sea, casi todos los esposos de Catalina eran mucho mayores que ella. Pero ¿qué podemos decir? Cada quien se casaba como quería. Bueno, se arreglaban los matrimonios como querían. Entonces, al fin, Catalina era libre, ya no tenía más, ya estaba viuda, ya no le podían decir nada, hizo su duelo, todos felices y contentos. Ella ya podía enamorarse de quien quisiera porque ya se había encargado de lo que tenía que hacer. En ese tiempo conoció a Thomas Seymour, bastante importante en su historia, hermano de la reina fallecida, Jane Seymour, obviamente. Creo que todo el mundo lo sabemos. Bueno, no creo que todo el mundo, tal vez sí, más o menos la misma. Varias gente lo sabe. Y donde empezaron a enamorarse como dos jóvenes en el colegio que, ay, mi amorcito bello. Pero incluso estaban a punto de casarse también. O sea, el amor era bastante grande entre ellos que Catalina estaba pensando en casarse con él en ese tiempo. Y, o sea, bastante bien porque por primera vez haría su matrimonio sería por amor y no por conveniencia política o por otra cosa. Así que ella estaba feliz, contenta, alegre. Pero la vida es cruel y bastante cruel. En ese tiempo, Enrique VIII, en 1546, no, 43, 1543, me equivoqué, perdón, empezó ya tendría más de 50 años, casi 60. Y como ya hemos hablado en varios videos anteriores sobre las otras esposas de Enrique, no estaba en sus mejores momentos, ya que gracias a la enfermedad de que se cree que Enrique tenía diabetes, por todo lo que hacía, por no cuidarse, empezó a tener grandes úlceras en las piernas, un dolor insoportable para él, que apestaban, o sea, él podía estar a 5 cuartos de distancia y tú podías distinguir en qué cuarto estaba porque el olor era espantoso. Tú no podías estar parada enfrente de él sin que te apestara ese olor. Bueno, aunque adivinando se mezclaba con el olor de la gente, porque tampoco se bañaban en aquella época. Bueno, Enrique necesitaba una persona que fuera madura, que fuera coherente, que fuera refinada, que tuviera estudios para poder gobernar y que fuera una enfermera para él, ya que no tenía una gran movilidad que digamos, porque ya estaba demasiado gordo, ya estaba demasiado lastimado para poder caminar. Entonces necesitaba alguien que lo cuidara a él, que supiera administrar un reino y que fuera una persona madura. Ya no quería niñas, porque como que ya se dio cuenta que su segunda juventud ya había pasado, porque obviamente mandó a decapitar a su segunda juventud, mandó a ejecutar a su segunda juventud así, nada más. Así que él sabía que ya no era ahí. Entonces se empezó a fijar en nuestra bella y hermosa Catalina Parr. Y como dijimos en el video de Catalina Howard, tú no le podías negar al rey. Tú no le podías decir, majestad,
no quiero casarme. Su Majestad, no me gusta. Decirle eso a Enrique era perder la cabeza. Literalmente. Era venir y crack. Entonces, Catalina eso lo sabía. No podía negarse a Enrique, o sea, ella no quería morir. Entonces tuvo que posponer su matrimonio con Thomas Seymour para casarse con Enrique. La boda fue el 12 de junio de 1543, cuando se casaron y Catalina fue coronada reina de Inglaterra. Y así considerando la sexta y última esposa de Enrique VIII. Grande, grande, hermoso, divino, miren. ¡Mua! Cuando Catalina al fin entró, sabía que no iba a ser tarea fácil estar ahí adentro, porque había muchos conflictos muy ardientes en aquella época. Entonces empezó a hacer lo que mejor sabía. Se mantuvo fuera de la política, aunque eso sí, ayudaba a Enrique a administrar el reino cuando él tenía que salir a campañas o alguna cosa, ella administraba el castillo y administraba el reino. Mientras tanto, solo para eso se asomaba. Al resto lo cuidaba él, le leía, lo escuchaba, debatía y también tuvo que acudir a ser madrastra por segunda vez. Para que no le bastó ser madrastra una vez, le tenía que hacer segunda vez. Entonces empezó a ser madrastra de primero vamos a ir en orden para se los voy a presentar. Fue madrastra de María I, hija de Catalina Aragón, también de Isabel I, hija de Ana Bolena, y Eduardo VI, hijo de Jane Seymour, o sea, hija de su cuñada. Era su sobrino. Ella crió a su sobrino, qué lindo. Aplausos. Gracias a que Catalina había sido madrastra, intentó reconciliar a Enrique VIII con sus hijos, porque ya todo el mundo sabemos que Enrique no le agradaban mucho a sus hijos, sino era Eduardo. Y si no, o sea, el nivel de cariño de Enrique hacia sus hijos está aquí. Eduardo, al cielo totalmente, él bajaba la luna por Eduardo. María, de que la quería, la respetaba, pero era de su primera esposa que la quiso, pero como no le dio un hijo varón, ahí, en medio, como que sí, pero no. Isabel, que esa sí estaba en el piso, esa sí, creo que ni se recordaba de la existencia de la pobre niña. Y eso sí, como era hija de Ana Bolena, ¿qué le importa? Como ella hizo todo un desastre, según Enrique, y lo traicionó sombría, dejaba a Isabel ahí tirada. Entonces, así es el ranking del cariño de Enrique a sus hijos. Entonces, Catalina dio eso y dijo, no, yo aquí voy a intervenir. Yo aquí me voy a encargar de que estos niños se lleven bien con su padre. Y eso hizo. Tenemos diferente ambiente porque hace un ratito que estaba editando este video me di cuenta que el micrófono se quedó sin batería y no se grabó nada del final del video. Pero bueno, vamos a continuar donde se quedó el video anterior. Si ven el cambio de luz es que es de noche. Yo edito de noche. Pero lo siento, así que continuemos. Nos quedamos con los hijos de Enrique VIII diciendo que Catalina se hizo cargo de ellos, así que Catalina lo que hizo fue ayudar a Isabel y a Eduardo a tener una educación más humanista, ya que técnicamente María ya era mucho mayor, bueno, no era mucho, era bastante mayor para que ella ya le enseñara algo, entonces con ella tenía una relación cordial. Pero sí inculcó a Isabel y a Eduardo su educación, estuvo muy pendiente de la educación que ella le daba a los hijos de Enrique. Y también ayudó bastante a que Enrique pudiera reconciliarse con ellos, como habíamos dicho, no me recuerdo bien si habíamos dicho eso, y logró que María e Isabel regresaran a la línea sucesoria del reino, pudiendo hacer que si Eduardo falleciera, ellas puedan heredar el trono, algo muy importante para convertirlas en las reinas que hoy conocemos bastante bien. Aparte de eso, y aparte de cuidar a Enrique VIII en sus enfermedades, también ayudó bastante con escribir 2 libros. Como era una reina bastante humanista,
Logró escribir 2 libros que les voy a dejar aquí en pantalla, bajo los nombres también. Esa mujer facturó, fue la primera reina inglesa en poder publicar un libro sin usar seudónimos y sin dejarlo al anónimo también. Esa mujer facturó, ella dijo, de aquí soy y aquí me quedo. La inteligencia. Totalmente la inteligencia de esta mujer, nadie la detiene. Entonces, aparte también de eso, y de cuidar a Enrique y hacer todo eso, tenía bastantes debates con varios filósofos, varias personas importantes dentro de la corte. Y dentro de la corte Tudor había pero así, demasiadas traiciones. Y bastantes enemigos. Tenía enemigos por aquí, había enemigos por allá, depende de qué parte estuvieras de las reformas religiosas, era con quien te llevabas. Y Catalina no fue la excepción, ya que con ella debatían sobre que las mujeres pudieran estudiar, sobre las reformas religiosas, sobre el renacentismo, el catolicismo, lo que estaba bien, lo que estaba mal, según todo eso. Entonces se ganó a varios enemigos dentro de esa corte, muy conservadores, demasiado conservadores, que vieron en Catalina una mujer peligrosa, ya que decían que influía en Enrique y metiéndole ideas, ya que como Enrique depende de cómo se levantara, si se levantaba de buen humor o de mal humor, y depende de su día, mandaba a poner peor las reglas contra los católicos o hacía más flexibles las reglas, o sea, no había punto medio. Entonces, estas personas empezaron a reunir pruebas, a empezar a decir de que, como que aquí no está, empezaron a manipular pruebas para demostrar que Catalina era una hereje. Pongamos en cuenta de que si te acusaban de herejía en aquella época, no solo te encarcelaban, te quemaban o te decapitaban. O sea, aquí hay 2 ejemplos de decapitación por herejía. O sea, era una mala señal. Y cuando todas estas pruebas llegaron a Enrique y ellos lograron convencer a Enrique de mandar a encarcelar a Catalina, Enrique se dio. Porque estaba tan paranoico que dijo, estos tienen que tener razón. Y claro que tienen razón. Y aquí me voy. Me monto a mi barco y aquí nadie me baja. Por suerte, Catalina se pudo enterar antes de esto. Esta mujer dijo, yo aquí no pierdo la cabeza, no voy a hacer una estadística más de la muerte de un rey tan horroroso que vino, agarró sus manitas, digo, yo aquí me salvo. Y si yo no me salvo, nadie me salvará. Y así lo hizo. Fue y se fue a hablar con Enrique. Esa mujer, 1000 premios para poder hablar. Premios para poder hablar. Empezó a decir, ay, cariño, mi amor, divino, hermoso. Apuntándole al ego, porque ya sabemos que Enrique VIII tenía un gran ego. Diciéndole que yo no quería desafiarte, que solo era para ayudarte y distraerte de los dolores que tenías de aprender sobre el magnífico rey que eres. Yo jamás te desafiado. Eso. Por favor, perdóname. Y lo logró. Esta mujer coronó y lo logró. Cuando llegaron con el edicto firmado por Enrique a encarcelarla, Enrique se puso de pie y fue como que, de aquí no se llaman a mi esposa, sobre mi cadáver, que los mandó a la mierda. Aquí no, gracias. Y los mandó a chingar a su madre. Primera vez, segunda vez, Catalina burla a la muerte. Grande esa mujer, grande. Pero la felicidad no daría mucho. Bueno, la felicidad de Enrique. Ya que el 28 de enero de 1547, Enrique fallecería. Al fin, aleluya, gloria a Dios, falleció. El reino quedaría en manos de su hijo Eduardo VI con apenas 15 años, más o menos. Un poquito menos, como 12 más o menos. A ser Catalina no ser madre de Eduardo, se quedó con el título de viuda, de reina viuda. La ventaja que tuvo Catalina sobre encima de todas sus otras reinas es que Enrique le dio el derecho de volverse a casar después de él haber fallecido. El único punto a favor que tiene Enrique VIII.
para mí es el único punto a favor que tiene. Pero ajá. Entonces, Enrique lo que hizo fue, bueno, Enrique no, Catalina se encargó de todos los procedimientos de luto, hizo su tiempo de luto y libre. Ya nadie la podía detener. En secreto se fue a casar, tiempo después, cuando acababa el leto, tiempo después se fue a casar en secreto con Thomas Seymour, su único y verdadero amor. Cuando los nobles de aquella época se enteraron sobre eso, pegaron el grito en el cielo de cómo era posible, pero ella dijo, yo tenía permiso, y lo siento, mi ciela, yo cumplí con mi deber. Se limpió las manos, agarró a Isabel, a la pequeña Isabel de 14 años, agarró a su marido y se fue al castillo de Sudney, si no estoy mal, así se pronuncia. Ella empezó su vida feliz, contenta ahí, aún criando a Isabel, priorizando los estudios de la princesa, pero empezaron a ver varias cosas que empezaron a perturbarla, ya que su esposa empezaba a tener, ¿cómo decirlo? Empezaba a comportarse de modo inapropiado con Isabel. Se le paraba, la tocaba donde no tenía que tocarla, porque obviamente en aquella época las restricciones entre hombre y mujer eran mucho más estrictos. La tocaba y la miraba a dormir en la madrugada, sentada en su cuarto, y Isabel la incomodaba, y Catalina empezó a dudar sobre eso. Entonces, en su sentido más prudente, decidió mandar lejos a otra vivienda a Isabel para protegerla. No pudo llorar mucho tiempo de haberse despedido de la pequeña Isabel, ya que al tiempo de haberse casado, bueno, no al tiempo, como al año, se quedó embarazada de su primera y única hija de ella. O sea, a este momento Catalina solo había sido madrastra. Ahora ya iba a ser mamá. A los 36 años más o menos, 35, 36 años más o menos, por fin sería madre. Pasó el embarazo y en agosto de 1548 nacería su hija Mary Seymour. Tristemente, Catalina, al tiempo de haber dado a luz, contraería una infección que era muy popular en aquella época cuando eras embarazada. La fiebre, la tal, algo así se menciona, algo así se dice, muy rara la palabra, perdónenme. Entonces, así la contrajo y un 5 de septiembre de 1548 Catalina fallecería. Después de eso, Thomas Seymour también sería encarcelado y ejecutado por alta traición por su sobrino Eduardo VI, perdiendo el registro de su hija María Seymour. Muchos dicen que falleció joven, otros dicen que se les cambió el nombre y su familia lo adoptó, o que terminó en un orfanato. En realidad no se sabe qué pasó con su hija, pero se perdió el registro de ella. Pero bueno, esta sería toda la historia de la vida de Catalina Parr. Espero que les haya gustado bastante. Discúlpenme que no me percaté que este video se había quedado sin audio a esa parte. También discúlpenme por no debo hace un mes este video, pero tuve varios problemas personales que no me dieron fuerza para grabar hasta ahora. Lo siento. Espero que les haya gustado un montón. No olviden ir a leer mi libro Astira a Wattpad, y también que lo voy a estar publicando en Upload. Por el momento voy a ver cómo se publica para poder ahí que lo vayan a leer también. También ya para contarles que también estoy escribiendo la secuela de Astira, Charlotte, que espero que también les guste y que lo vayan a leer. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, me ayudarían un montón. Olvídense suscribirse, darle like y comentar si les gustó este video, también me ayudarían bastante. Y nos vemos en el próximo episodio de Voces del Imperio, donde hablaremos sobre la última esposa de Enrique VIII. ¿Qué me falta? ¿Qué sería Ana Bolena? Así que los amo, nos vemos, bye.